buenas tardes, hermanos y hermanas. Hoy, humildemente, me toca a mí presentar unos pensamientos, unas palabritas aquí, después de que de verdad uno dice, ¿qué voy a decir si ya todo se dijo? Este, por lo menos toda esta semana hemos visto cómo Jesús desestabiliza los consabidos roles de género. Jesús de alguna manera también va contra esa masculinidad heteronormativa que se presenta en los evangelios. Después, Larry también nos hablaba un poquito de la construcción de esta masculinidad, cómo se va dando a través de en la sociedad, cómo se espera de los hombres ciertas características para ser considerados hombres. Pues todo esto que vimos realmente no es producto de algo moderno. Realmente esto se puede llegar hasta el tiempo de la cultura greco-romana. Y allí me gustaría ver una de las cosas, el maestro Hugo, el hermano Hugo nos hablaba de cómo el género se va construyendo y nos ponía aquella imagen de los zapatitos rosa, los zapatitos azules, ¿verdad? Y cuando el médico declara es niño o es niña, el sacerdote legitima, el juez confirma, la sociedad va a comenzar una serie de actos que en palabras de Judy Butler, esta filósofa norteamericana, van a decir son actos performativos, de todas maneras que se van a llegar a hacer. El cuerpo en sí es un cuerpo moldeable, flexible y se puede llegar a convertir en. Y luego aquí cito a esta filósofa francesa Simone de Beauvoir, que en el libro del segundo sexo, ella habla que no se nace mujer, se llega a serlo. Y también en el mundo grecorromano no se nace hombre, se llega a serlo. No es suficiente tener la genitalia que nosotros llamaríamos hombre. Fíjense la cita de Simone de Beauvoir. No se nace mujer, se llega a serlo. Ningún destino biológico define la figura que reviste en el seno de la sociedad, la hembra humana. Es el conjunto de la sociedad el que elabora ese producto intermedio entre el macho y el castrado, que se califica de femenino. Si no han leído a Simone de Beauvoir, se lo recomiendo. Prácticamente es ella la que va a comenzar a sistematizar toda una crítica contra el machismo. Bueno, en el mundo antiguo tampoco se nacía hombre. Había una obsesión exagerada por examinar el cuerpo del varón para descubrir en él algún signo de desviación de género en su modo de caminar, sus gestos, su expresión facial, su comportamiento y aptitudes, su manera de comer, beber, vestir, caminar y hablar. Todo entraba en juego para ser prácticamente legitimado como hombre o un afeminado. Por eso es que incluso el pater familias, cuando nacía su hijo, lo primero que hacía era examinar que no viniera con ningún defecto. Y una vez que examinaba el cuerpo y que sabía que no venía sin ningún defecto, alzaba la mano la patria, el poder del padre, la patria potestad, y lo reconocía. Mientras no alzara la mano, dejaban al niño esposito para que se lo tragaran los animales o alguien lo pudiera recoger en adopción. Entonces, esta es una obsesión que en el siglo primero no hay géneros como nosotros lo conocemos. No hay femenino, masculino, no hay hombre, mujer. En el siglo primero solamente se va a centrar en el rol que se hace. ¿Quién penetra a quién? ¿Quién es, nosotros diríamos, el que penetra y quién es el penetrado? A la persona que penetra va a ser llamado verus vir, un verdadero hombre, y a la persona que es penetrada va a ser simplemente un afeminado. Ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda una copa del periodo clásico griego donde se está una relación pederasta, parece ser pederasta, donde el hombre adulto está penetrando al joven. En el siglo primero entonces no hay sanción
no hay sanción en tener relaciones entre hombres, la sanción está en el rol que se llegue a hacer, ¿no? Y esto queda muy bien dicho para la psique del pueblo mexicano. Para el mexicano, va a decir Octavio Paz, solamente existe una posibilidad de chingar o de ser chingado. Octavio Paz, Laberinto de la Soledad. Incluso hasta en el lenguaje popular en México hay un dicho, por ejemplo, que dice nalga redonda y dura, aunque sea de cura, con que tenga hoyo, aunque sea de pollo, con que tenga agujero, aunque sea de caballero. No importa tanto el objeto, la persona, lo que importa es quién hace quién. Entonces, esto es algo que tenemos que tener presente cuando hablemos de la cultura grecorromana, para ser considerado también un verdadero hombre. También los verdaderos hombres tienen que tener control y dominio. Esto se habló a la saciedad durante la semana. Por ejemplo, Cicerón va a describir a los verdaderos hombres, a los veri viri, en términos de honorabilidad, disciplina, valor, fuerza, respeto, honestidad, justicia, virtud y piedad hacia los dioses. Entonces, no solamente es que tiene que dominar o que no dejar su cuerpo ser penetrado. Algunos de los estudiosos clásicos le llaman a este periodo los cuerpos de los penetrados y de los impenetrables penetradores, refiriéndose a la milicia. Entonces, pero no solamente era en cuestión de cuidar el cuerpo, también era en cuestión de dominio, de control, de disciplina. Todo implicaba, al final, ser un verdadero hombre o ser un efeminado. Aquí les pongo esta imagen preciosa del emperador Adriano y su amante Antino. Según la leyenda, Antino escuchó que decían las sibilas, las diosas, que si alguien amaba de una manera sobrehumana al emperador, este iba a tener buena salud, iba a tener buena vida, y como era su pareja, él se suicidó al Nilo. Y Adriano, cuando supo esto, mandó a hacer estatuas como estas por todo el imperio, así que Antino llegó a convertirse en el amado del emperador más solicitado. Todo esto es cuando uno dice, bueno, si estos eran los roles de género de la antigüedad, que cuando uno lee el Evangelio de Marcos, a mí por lo menos me sorprende que hay una persona que en el momento del arresto corre desnudo y inmediatamente a mí se me viene a la mente cuestiones de masculinidad. Este es un personaje que ha sido estudiado mucho por los biblistas, sin embargo, nadie lo ha visto desde el punto de vista de masculinidad. Esta ponencia está basada más o menos en un artículo que escribí para la revista Concilium el año pasado, y también, bueno, he madurado algunos de mis pensamientos que allí prestaba, y yo creo que al final espero que ustedes puedan lograr ver la conexión. El texto dice, un joven, un neniscos, apréndanse esta palabrita, el neniscos, una persona joven, le seguía y llevaba solo una túnica de lino. Le echaron mano, pero él dejó la túnica y huyó desnudo. Lo primero que viene a los biblistas es quién era este neniscos. Para muchas personas, para las personas que creen que este era un personaje histórico, y de antemano les comparto que no estoy preocupado yo con la historicidad del relato. No me preocupa si el nenisco realmente existió. Lo que estoy más interesado ver cómo este texto que aparece en el Evangelio pudo haber sido considerado en el siglo I en la cultura grecorromana, y probablemente este texto sería un poco escandaloso al presentar a un joven deshaciendo el género o cuestionando la masculinidad del siglo I. Entonces, para las personas que sostienen de que este neniscos era histórico, los primeros que van a decir era un discípulo de Jesús. Bueno, si era un discípulo de Jesús, ya se aventajó algo en el argumento. Ahora, ¿quiénes son las personas
candidatas para ser este joven, que por alguna razón Marcos lo deja en el anonimato. Algunas personas incluso creen que esta es la firma del evangelista, que detrás del joven desnudo está la imagen misma o la firma del autor del evangelio que nosotros conocemos como Marcos. Para unos, este era Juan, el hijo de Zebedeo. Otros más se inclinan por Santiago, el hermano del Señor. Otros más se inclinan por Juan Marcos, otros por Lázaro y otros por Juan el apóstol. Las teorías, las hipótesis que dan, bueno, pues solamente se basan en eso. No tenemos manera de acceder a este material del siglo I. Entonces, la interpretación que se ha hecho del nenisco hasta a través de la historia, primeramente lo tenemos en Epifanio de Salamina, que en el 310, al 320, más o menos, del 310, 323, él lo asocia con la figura de Santiago. Y fíjense lo que dice Epifanio de Salamina. Se hallaban junto a la cruz María la Magdalena, María la de Cleofas, María la madre de Rufo y la otra María, Salomé y otras mujeres. Y no afirmo que José estaba allí o Santiago, el hermano del Señor, quien murió virgen a los 96 años, ningún hierro tocó su cabeza, jamás acudió a un baño y nunca comió carne. No llevó nunca ropa de repuesto y su vestido era exclusivamente de un raído lino puro, tal como dice el Evangelio. Así que esto es lo que nos informa Epifanio de Salamina. Los investigadores modernos también afirman, entre ellos está Raymond Brown, que dice que era un vecino curioso que despertando del sueño que se ve envuelto en la confusión que rodea el arresto. Alguien que escuchó algo que lo que estaba pasando y por salir a ver se lo llevaron de corbata. Otros dicen que también era un testigo anónimo presencial que se quedó junto a Jesús después de la huida de los discípulos y que garantizó el relato de lo acontecido. Sería como un testigo ocular. Así que otros más argumentan que este es un símbolo del bautismo que para la comunidad cristiana, y otros más nos vamos a aventurar también por el símbolo, pero identificando a este símbolo, a este personaje con la figura de Cristo. Si nosotros nos detenemos en los detalles que encontramos en el texto bíblico y lo comparamos con la literatura extrabíblica, especialmente con la literatura grecorromana, lo primero que nos viene a la mente es, bueno, si es joven, Marcos lo va a presentar en un momento muy delicado en cuestión de masculinidad para aquella época. Nosotros ahora celebramos que juventud divino tesoro, como diría el poema de Rubén Darío, pero en el siglo I ser joven era una de las peores etapas de la vida porque el hombre podía convertirse en un afeminado al no poder controlar ni su persona, ni su alimento, ni su ropa, ni la manera de caminar, y también podía, en este momento de ser joven, podía también caer en la enfermedad, entre comillas, de lo que llama la mujer, ¿no? Marcos, sin embargo, lo sigue describiendo como un enisco, como un joven. Este término va a aparecer nuevamente, 2 veces aparece este término, aparece aquí en Marcos, durante el arresto, y ya va a aparecer también en Marcos 16:5. Estaríamos hablando entonces, según la clasificación también de la edad en la época del primer siglo, estaríamos hablando de un joven de 21 a 28 años de edad. Y fíjense los estereotipos que se tenían acerca de la juventud. Por ejemplo, Aristóteles en la retórica, en su libro de retórica, dice, los jóvenes en cuanto a su personalidad son propensos por naturaleza a desear y llevar a cabo lo que desean. De entre los deseos corporales, obedecen principalmente los relativos al placer sensual, que son fáciles de controlar, cambiante en sus deseos y prontos a cansarse de ellos. Anhelan con ardor extremo, pero se enfrían pronto.
Por su voluntad, como el hambre y la sed del enfermo, los jóvenes son más entusiastas que fuertes. Son apasionados, de mal genio, se dejan llevar por los impulsos y son incapaces de controlar sus pasiones, pues debido a su ambición no pueden soportar ser menospreciados, indignándose cuando piensan que están siendo injustamente tratados. Ambicionan el honor y más aún la victoria. El joven desea ser superior y la victoria es una especie de superioridad. Así que Aristóteles nos dice, nos retrata el concepto que se tenía de los jóvenes, no muy positivo, pero no es el único. También Séneca el Viejo nos dice, fíjense en las embotadas que están las mentes de esta juventud perezosa por no dedicar sus desvelos al cultivo de la única actividad honorable. El sueño, la vagancia y lo que es más vergonzoso aún que el sueño y la vagancia, una constante depravación han invadido su espíritu, apoderándose de estos afeminados una pasión indecente por cantar y bailar, rizarse el pelo, hablar con un hilito de voz para imitar el encanto femenino, competir con las mujeres en gracilidad corporal y arreglarse de la manera más indecorosa. Ese es el modelo que siguen nuestros jóvenes. Así que ser joven, pues tenía sus propias cruces de aquella época. No era el estado glamuroso que se tenía y uno puede decir, bueno, parece ser que desde el punto de vista entonces de estos parámetros culturales acerca del género, nuestro neniscos pues estaría desestabilizando o por lo menos llamaría la atención. Pero no solamente era la cuestión de la juventud, también es la cuestión de la ropa que juega un papel muy importante. La ropa no solamente te protege de lo exterior, del frío, la ropa también es un marcador de identidad. Y así se ha entendido desde el siglo I, bueno, antes también del siglo I, y hasta el día de hoy, ¿no? Con la frase de aquí quien lleva los pantalones soy yo. Decir yo tengo la autoridad, yo domino, yo controlo, a ti te corresponde obedecer, callar y hacer lo que yo diga. El mismo Tertuliano habla de la vestimenta como un lenguaje y él dice, aunque la expresión sea muda, mi ropa misma habla. Podemos ver cómo este pensamiento también se originó dentro de una cultura grecorromana que Tertuliano conocía muy bien. La ropa en cuestión del género distingue al hombre real, al que es verdadero macho, del afeminado, el honor de la vergüenza, el activo del pasivo, el que se pone arriba del que se pone abajo. Entonces la ropa siempre va a ser este marcador de identidad. Y especialmente la toga. La toga solamente, no todo el mundo puede llevar la toga, solamente los romanos es la gente de la toga, como lo va a decir y celebrar Virgilio. Y fíjense lo que dice Virgilio, y yo no pongo, hablando de los dioses, y yo no pongo a estos, refiriéndose a los romanos, ni meta ni límite de tiempo. Les he confiado un imperio sin fin, y hasta la áspera Juno, que ahora fatiga de miedo el mar y las tierras y el cielo, cambiará su opinión para mejor y velará conmigo por los romanos, por los dueños del mundo y por el pueblo togado. Así que poner la toga, llevar la toga es símbolo de poder, de autoridad, de conquista y está plenamente legitimado por su evangelio, por sus propios dioses. Pero también la toga debe de ser el símbolo de masculinidad del verdadero retórico. Ovidio, en el arte de amar, nos dice lo siguiente. Le está aconsejando a una persona que va a entrar en el debate público de la retórica lo siguiente. Preséntate aseado y que el ejercicio del campo de Marte solee tu cuerpo envuelto en una toga bien hecha y airosa. Sea tu habla suave, luzcan tus dientes su esmalte y no vaguen tus pies en el ancho calzado, que no se te ericen los pelos mal cortados, y tanto estos como la barba entrégalos a una hábil mano. No lleves largas las uñas, que han de estar siempre limpias, ni menos asomen los pelos por las ventanas de tu nariz, ni te huela mal la boca, recordándote el fétido olor del macho cabrío. Lo demás, resérvalo a los muchachos que quieren agradar
Y para esos mozos que con horror de su sexo se entregan a un varón. O sea, la toga es símbolo propio de la persona que puede en público debatir y callar a la otra persona, y el pueblo puede legitimar si es un verdadero hombre. También la toga funciona como marcador de identidad en cuestión de masculinidad. Dice, en cuanto a la vestimenta, Quintiliano nos dice, en cuanto a la vestimenta, no hay un atuendo especial propia del orador, pero su vestimenta está más a la vista del público que la de los otros hombres. Por lo tanto, debe ser distinguida y varonil, como deben serlo todos los hombres de posición. Porque el excesivo cuidado en el corte de la toga, el estilo de los zapatos o el arreglo del cabello es tan reprobable como el descuido excesivo. Si esta era la preocupación, de aquella persona en la manera de llevar la toga, pues también la toga podía sufrir lo que se llama la enfermedad del afeminamiento. Cicerón, por ejemplo, dice de Marco Antonio, dice que tan pronto Marco Antonio se puso la toga de hombre, la convirtió en toga de mujer. Y Cicerón insulta a Marco Antonio diciendo que de esta manera, pues la gente se estaría burlando de los mismos romanos porque no pueden llevar la toga masculinamente. Pero todos sabemos que la toga en sí o la vestimenta en sí es un valor construido. Es una manera que lleva envuelta un simbolismo. Y ciertas culturas le han dado un valor masculino, otras le dan un valor femenino, aún a la misma prenda. Me imagino que para un hombre de Escocia, si se pone su falda en Escocia, es considerado muy masculino. Si se la pone en México, de maricón no lo van a bajar. Me viene el caso, por ejemplo, de Juan Gabriel. Todo el mundo a lo mejor conoce a Juan Gabriel. Se presentó en la ciudad de Guadalajara, vestido de mariachi, con el traje típico de mariachi. El traje típico de mariachi solamente lo llevan los machos, solamente lo llevan los hombres, los mexicanos de verdad. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando se presentó así, todo el mundo comenzó a chiflarle, todo el mundo comenzó a insultarle y todo el mundo comenzó a tirarle de tomates. ¿Por qué? Porque la masculinidad del pueblo mexicano, de los machos mexicanos, se sintió de alguna manera comprometida. Se sintió de alguna manera deshonrada porque no llevaba no era propio la manera que estaba haciendo este acto del uso de la prenda, ¿no? En cambio, si la lleva Vicente Fernández, el amo y señor de la música ranchera, el prototipo del mexicano macho, pues está bien. No importa que a Vicente Fernández también tenga sus amantes hombres, ¿verdad? Bueno, eso dicen los chismes. Así que Marcos nos dice y nos habla con lujo de detalle de la prenda del muchacho. Ya vimos que el ser muchacho desestabiliza o puede crear conflicto en cuestión de masculinidad. Marcos nos dice que la cindón, la prenda, la vestimenta, estaba hecha de lino. Este neniscos probablemente pertenecería a una familia rica. Lamentablemente, los tejidos más ligeros para la túnica y la toga que la lana eran conocidos y a menudo denunciados como afeminados, a pesar de que también demostraban la riqueza del portador. Todo esto es cuestión también de clase. Pónganse ustedes, por ejemplo, a imaginar, si hay un niño, hay un cuerpo que nace en un barrio bajo, en un barrio de la periferia, y se comporta de una manera, moviendo mucho las manos, caminando deprisa o hablando como supuestamente habla la mujer, todo el mundo dice es un maricón. Pero si este mismo niño nace en la colonia rica, la gente va a decir, qué refinado salió tu hijo. Lo que hace refinado en un lugar culto y educado puede ser motivo de muerte en otro. Todo es cuestión de contexto. Entonces, la túnica del joven va a entrar también en conflicto, porque si es de lino,
Un verdadero hombre no se podría dar el lujo de llevar ese tipo de vestimenta con ese tipo de material. Para Juvenal, por ejemplo, llevar prendas ligeras o vestirse con transparencias es la marca de los hombres poco masculinos. Dice Juvenal, se queja amargamente, esta tendencia de la moda senatorial es a sus ojos un peligro contagio que llevará al afeminamiento y al transvestismo. ¿Por qué? Porque un verdadero hombre tiene que llevar túnica áspera, así como Juan el Bautista casi, ¿verdad? Llevar sus Gucci. Entonces, otro de los elementos donde este joven desestabiliza o cuestiona la masculinidad o no hace bien su rol de masculinidad es en la manera del desnudo. El desnudo, el cuerpo desnudo siempre es muy simbólico y puede causar muchas dificultades para muchas culturas. Uno pensaría que el desnudarse es algo o era muy común en la cultura griega. Todo lo contrario, vamos a ver. Es cierto que en el gimnasio la gente hacía sus deportes, funcionaba no solamente como deporte para embellecer el cuerpo, sino también para hacer una manera de educar, donde comenzaba prácticamente la vida de la educación para los niños. Esa era una de las pocas ocasiones donde la persona se podía desnudar, pero siempre tenían el miedo, el pavor de que hubiese otros ojos que lo desnudaran antes de que se quitara la ropa. Hay miradas que matan, dice la gente. Hay miradas y va a haber sanciones para las miradas lascivas. Bueno, en México se acaba de aprobar una ley que prohíbe las miradas lascivas, de miradas que comen, miradas que devoran, porque también por la mirada se penetra. Y incluso en la cuestión de la sexualidad en el siglo I era más atractivo para mucha gente tener relaciones por medio de la mirada. Se encontraba más placer, o algunos encontraban más placer que en el verdadero acto, que llevar a cabo el verdadero acto. Entonces ustedes pueden ver esta imagen, por ejemplo, de estos jóvenes. Este era el ideal de la belleza. Ellos creían que el ideal de la belleza solamente se daba en los hombres, especialmente en un tipo de belleza que se llamaba los calos. Los calos, que significa bello, pero también tiene esta idea de atractivo, moralmente atractivo. Y esto es así como Juan describe a Jesús con la relación del pastor. Yo soy el pastor bello, atractivo, el kalos, éticamente, moralmente atractivo. Si ustedes pueden ver estos cuerpos bien estilizados y también la genitalia o los penes bastante pequeños. Dentro del arte, esto significa de que esta gente ha sabido dominar y controlar sus deseos. Porque también ellos creían que la gente fea no podía moralmente llevar una vida moralmente recta. Y por eso a la gente fea la van a desfigurar y le van a poner los miembros de tamaño de caballos. Y ahorita vamos a ver por ahí unas imágenes. Entonces, métanse también en esta idea de la imagen de estos jóvenes, que la desnudez siempre va a causar también conflicto, ¿no? Para los judíos, por ejemplo, la desnudez masculina implica la exposición del pene y era considerada una ofensa a Dios. Por eso muchas personas en las interpretaciones que se hacen de Jesús, incluso los evangelios, por allí rápido visten a Jesús. Llega un momento en Marcos, literalmente dice que lo desvistieron y le pusieron la ropa de la túnica romana y le comenzaron a hacer los honores, pero otros quedan mudos. Y por eso muchas personas van a ver siempre a Jesús en la crucifixión como una persona que le ponen allí ¿cómo se llama el cendal o el taparrabos, este pedazo de tela. Pero lo más histórico es que Jesús murió totalmente desnudo, a la vista de todos, totalmente dejado, totalmente humillado. No supo defender su masculinidad, aunque muchas personas juran y perjuran que Jesús murió como un verdadero hombre, que fue la muerte heroica, pero de heroica
como lo presenta por lo menos Marcos, la muerte de Jesús no tuvo nada. Fue una muerte espantosa, abandonado por todo mundo, en el suplicio. Bueno, todos estos horrores de la cruz se encuentran narrados con lujo de detalles en el Evangelio de Marcos. Entonces, muchas personas creen que los romanos tenían una especial consideración al pueblo judío en cuestión de la desnudez y que por eso les permitían ciertos privilegios, pero esto es más bien nuestra propia interpretación. Si los pueblos romanos no tenían ni siquiera privilegios para con ellos mismos, no van a tener privilegios en cuestión de desnudez. Por ejemplo, se ve de un general que desnudó públicamente a otro en Alejandría, lo expuso y el imperio tuvo que intervenir. Bueno, para Séneca, el cuerpo es vestimenta. Y Séneca dice que cuando una persona desnuda a otro equivale a la muerte. O desnudar públicamente, hablando físicamente o simbólicamente. Yo he narrado en el libro que yo escribí sobre los cuerpos abyectos, cómo las miradas cuando un hombre mira a una mujer, eso está bien, porque el hombre es sujeto, la mujer es objeto. El hombre mira a la mujer con deseo, la mujer se convierte en deseo, en objeto de su deseo. Pero que un hombre vea a otro hombre, que lo vea, indudablemente uno va a ser objeto y otro sujeto. Esto también va muy en la dinámica de poder que establece Michel Foucault en la lucha de quién ve a quién. Entonces, que un mexicano vea a otro macho mexicano, la respuesta es inmediata. ¿Qué me ves? ¿Qué me ves, güey? Y empiezan a pelear. Pero si un mismo hombre ve a la otra persona, a una mujer o a un inferior, lo convierte como su objeto. Así que en el hecho de ver y ser visto a desnudar a otra persona, puede equivaler literalmente a la muerte, ¿no? También la desnudez estaba asociada en el Mediterráneo antiguo con la pobreza, la muerte, la derrota y la contaminación. Aquí tenemos estos mosaicos de los que les estaba hablando, donde los luchadores, estamos viendo el luchador aquí, siéntense en la figura de la mano derecha, el boxeador vencido está llorando, y también ustedes pueden ver en la genitalia está desproporcionada, o en la imagen de la izquierda. ¿Por qué? Porque prácticamente estas personas son incapaces según esta cultura, incapaces de controlar sus deseos, de llevar una vida moralmente buena. Así que de pronto que Marcos nos diga que el neniscos anda por ahí con una túnica de lino, que es joven y que anda desnudo, pues por lo menos uno le entra la sospecha, le entra la duda. ¿Será verdaderamente hombre o no lo será? Por eso es que algunos biblistas se han atrevido a vestir al neniscos inmediatamente en sus interpretaciones y comienzan a decir que es muy probable que realmente no estuviera totalmente desnudo, sino que llevaría una túnica abajo de la túnica de lino, y que no, en este caso, en sus interpretaciones, el neniscos no huyó realmente completamente desnudo. Sin embargo, Marcos acentúa el cuerpo desnudo del neniscos cuando escribe que viste una delicada prenda de lino y literalmente dice que la viste sobre su cuerpo desnudo y nos vuelve a repetir que huyó desnudo. Si Marcos dice que huyó desnudo y repite que huyó desnudo, ¿quién soy yo para dudar de lo que Marcos nos dice? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? La desnudez del neniscos en Marcos, y esto es lo que yo estoy argumentando, va a anticipar la muerte vergonzosa que Jesús va a sufrir a manos de los soldados más viriles, más masculinos. Tanto la desnudez del neniscos como la de Jesús muestran su vulnerabilidad y precariedad como vidas invivibles.
al final, tanto entran en una nueva relación simbólica. La desnudez del neniscos y el cuerpo desnudo y crucificado de Jesús entran en un vínculo ético de falta de hombría, vergüenza y contaminación. Si la vida de Jesús en el Evangelio de Marcos fue siempre en el margen, siempre en la periferia, tocando cuerpos que no debería de haber tocado, comiendo cuerpos con los cuales debería de haber evitado, uniéndose a cuerpos impuros, que no estaban de acuerdo a los que mandaba la ley de pureza. Pues prácticamente este cuerpo contaminado de Jesús, como que va a entrar en o propone este nuevo estilo de nueva ética. Una ética que para muchos cuerpos les va a ser muy difícil porque no van a querer dejar sus privilegios. No van a querer dejar los roles que la sociedad, la cultura les ha asignado como varón. Y es muy difícil entonces entrar y entender esta ética que va a fraguar o que está gestando, que se está llevando a cabo entre el cuerpo desnudo de Jesús. Mediante este paralelismo, el Jesús de Marcos desacredita el discipulado heteronormativo, de modo que los impuros, los pobres, los enfermos y los afeminados pueden seguirlo. Y este simbolismo de la ropa se va a ver más reflejado prácticamente en la muerte de Jesús. Pero no solamente el neniscos tiene en contra de sí el ser joven, el llevar una túnica de lino propia de los afeminados, en tratar de presentarse desnudo, sino también en la manera en que desaparece de la escena. Un verdadero hombre no se puede dar el lujo de correr. Decía en uno de los diálogos de Platón, Laques, en el diálogo de Laques le pregunta a su interlocutor: defíneme a un verdadero hombre, a un soldado de verdad, a un soldado macho. Y Laques le comienza a decir: aquel que no corre, comienza diciendo con que no corre, que repela al enemigo y que cuando se ve que ya la tiene perdida, él mismo se quita la vida con la espada. Así que correr, eso es de maricas, dice la gente. Los machos, decía Cicerón, deben caminar rápido, pero no demasiado, con paso amplio, pero no llamativo. Su paso debe parecer natural, no estudiado. Fingir una manera de caminar puede descubrir la naturaleza oculta del afeminado. Hasta la manera de caminar, de comportarse, todo el cuerpo, hasta este momento, el neniscos tiene en contra de sí. Y luego también Cicerón va a criticar la forma en que Julio César se ponía la toga, porque caminaba como un afeminado. Ya el lunes el maestro Hugo nos decía que este pobre Julio César, el gran Julio César, se le conocía como el hombre de todas las mujeres y la mujer de todos los hombres. Y también entre los soldados, cada vez que pasaba le cantaban en secreto, murmuraban, le decían la reina de Bitinia. La reina de Bitinia porque tuvo una relación, según los chismes de aquella época, con el rey de Bitinia. Ahorita se me fue el nombre de este rey. Bueno, pero todo mundo, y así pasó a la historia como la reina de Bitinia. Bueno, Julio César, fíjense las críticas que le hace a Cicerón. César se ponía la toga de tal forma que el borde se arrastraba y su caminar era de afeminado. Así que podemos ver que la toga hay que llevarla bien puesta. Los pantalones hay que fajarlos bien. Y este neniscos, su toga prácticamente no se la puede fajar. La cindón de nuestro neniscos probablemente era simples rectángulos de tela sin mangas, muy parecido a la que vemos aquí, y se envolvía o cubría regularmente alrededor del cuerpo sin ningún tipo de cinturón o fundas para guardar la espada o el cuchillo.
Y la toga siempre, la verdadera toga del verdadero macho siempre va acompañada también de la funda, del lugar para llevar el cuchillo y la espada, para pelear en el momento que sea necesario. Nunca huir, siempre enfrentar el peligro. No importa si en el combate se deje la vida. Así que el cuchillo o la toga no solamente funciona como una herramienta de poder, sino también hay un orden simbólico. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el canto que hacen los Marines aquí en Estados Unidos. Ellos cuando van caminando haciendo su ejercicio, regularmente van diciendo, this is my rifle, this is my gun, this is for fighting, this is for fun. Este es mi rifle, esta es mi pistola, el pene es la pistola. Esta para combatir, esta para divertir. Funciona en esta doble dinámica de poder y de penetración. Por eso cuando invadieron, Estados Unidos invadió a Irak, a Saddam Hussein, buscando las armas de la destrucción nuclear, le pusieron al primer cohete, le pusieron en su culo. O sea, simbólicamente el pueblo norteamericano se ve el que penetra y los otros son los penetrados, ¿no? También todas las imágenes que nosotros podemos encontrar en la base de Guantánamo, la manera de torturar a este pueblo, a los prisioneros de guerra, todo tiene que ver con cuestión de sexualidad, obligándoles a tener relaciones entre ellos. Para el pueblo del Medio Oriente, donde los hijos de Loti, los homosexuales son lo peor, pues obligarlos de pronto a hacer o a vestirlos como mujer o a ser penetrados, pues era una manera de humillación, de decir psicológicamente te aniquilamos, ideológicamente tú no vales nada. Así que en el mundo romano, una espada no era solo una espada. La penetración evocaba la oposición entre conquistador y conquistado, dominado y dominado, dominante y dominado, masculino y femenino, macho y afeminado. Pero este neniscos va prácticamente sin arma. El no llevar cinturón era propio de los afeminados. Así que el nenisco viste o lleva su cindón de un modo muy afeminado. Sin cinturón o espada, corriendo como mujer, pone su masculinidad totalmente en riesgo. El neniscos, en lugar de estar desnudo para enfrentarse en una lucha viril como se hace en los gimnasios, huye mujerilmente del enfrentamiento. Ahí tenemos una escultura de la lucha grecorromana, y acá también abajo a la izquierda el mosaico que les enseñé previamente. Ahora uno se puede preguntar, con todo y esto, que el neniscos probablemente pone en riesgo su masculinidad o deshace el género, uno se puede preguntar quién es, qué hace. Y lo que yo estoy argumentando, que el neniscos es discípulo de Jesús. ¿Puede acaso un afeminado ser discípulo de Jesús? En el Evangelio de Marcos, yo argumento que sí es posible. ¿Cómo sabemos que este neniscos es un discípulo de Jesús? Primeramente, ser discípulo de Jesús en el Evangelio de Marcos no es tarea fácil. Muchos lo intentan, pocos lo logran, y los discípulos que aparecen como ejemplares siempre son personas secundarias, son mujeres o son personas marginadas o son personas que desde el punto de vista de aquella sociedad no tenía ninguna posibilidad de ser vidas contables, vidas vivibles, o personas que tuvieran un grado de importancia, siempre al grado de, al margen, siempre en esas zonas liminales. Y es desde allí donde es probable que este neniscos también aparezca como una imagen de discipulado. Y interpretar un cuerpo, a mí me gustó mucho la exposición que hizo el hermano Hermes, porque hablaba del texto como cuerpo, y tiene toda la razón. El texto en cierta manera es un cuerpo, y interpretar un cuerpo que no habla, que no dice nada. Tomemos esto
cuando uno lee los evangelios, las narraciones de los evangelios, nosotros leemos regularmente como que todo está sucediendo en un mismo evento, en un mismo momento. Pero si nosotros nos detenemos y contemplamos las escenas como si estuviéramos ante una obra de teatro, algunos biblistas creen que especialmente que el Evangelio de Marcos se escribió primero para ser actuado. Antes de ser proclamado, era actuado. Piensen en un primer momento, salen neniscos, sale completamente desnudo, se queda completamente desnudo, no huye, se queda con él. Y interpretar un cuerpo que no dice nada, que no hay palabras. Sin embargo, los cuerpos hablan. Los cuerpos siempre dicen algo. Una mirada, una manera de mover la mano, de caminar, de sentarse. Están comunicando un lenguaje. Y yo me pregunto, ¿qué comunicaría este cuerpo desnudo y afeminado del neniscos? Yo creo que le estaría diciendo, aquí estoy. Antes de que todo mundo te abandone, mi cuerpo desnudo está contigo. He entrado, en las palabras del neniscos, he entrado en esta ética del descaramiento. Yo hablo en una hermenéutica del descaramiento. Una ética donde solamente se llega a cabo por medio de la vulnerabilidad, no desde el poder, no desde el patriarcado, no desde el machismo, sino desde abajo, desde lo insignificante, de los cuerpos que no hablan, pero cuerpos que se comunican, y este cuerpo a lo mejor le dice a otro cuerpo que está siendo violentado en medio de la noche, entre puros machos, le está diciendo, aquí estoy. Y estar aquí, aunque el texto no nos lo diga, la hermenéutica de la sospecha nos puede llevar a decir, bueno, efectivamente está allí, su cuerpo no lo podemos negar, no lo podemos sacar de la escena sin imaginarnos cuál sería la razón de estar ahí. Y si el fundamento de estar con Jesús era el requisito para ser discípulo, allí en el capítulo 3, al inicio del capítulo 3, Jesús sube al monte y llamó a todos los que él quiso para que estuvieran con él. El estar con Jesús va a ser el requisito de toda la gente que quiera seguir a Jesús. Sin embargo, yo argumento que estar con Jesús, ninguno de los machos, de los verdaderos hombres, estuvo con Jesús. Lo negaron, lo traicionaron, buscaron poder. Sin embargo, sí estuvo con Jesús los animales. Antes del bautismo de Jesús, dice que Jesús entró al desierto y estaba con los animales. Yo en esa interpretación creo que Jesús, su buena noticia, no es solamente para los humanos, sino para los no humanos, que incluye a los animales salvajes. Los animales salvajes no lo atacan, están con Jesús, están en íntima relación. Aquí este joven afeminado, que no tiene ninguna, desde el punto de vista grecorromano o de aquella cultura machista, no tiene ningún poder, ninguna posibilidad de ser considerado hombre, de ser considerado vida vivible. De pronto está con Jesús. De pronto ha sabido entrar en esta ética del descaramiento, de estar en este cuerpo desnudo. Y en este cuerpo desnudo se va a ver esta relación, esta ética de Jesús y el neniscos por medio del sindón. Les presento una imagen de Jesús desnudo, muy pocas de las imágenes de Jesús desnudo, creo que es de Rabina, de allá de Italia, que representa el bautismo de Jesús. Así que esta ética de la desnudez, de la precariedad, esta ética de la desvergüenza, esta ética que se va a realizar entre el neniscos y Jesús, va a ser como el medio que van a utilizar para llegar a hacer esta relación maestro-discípulo. Los dos de alguna manera afeminados, los dos de alguna manera vejados, los dos de alguna manera deshumanizados, lo podemos ver por medio de la conexión de la ropa. La estrecha relación entre Jesús y el joven se sella mediante la
Sindón, esta pieza ambivalente conecta al neniscos con Jesús en su entierro. En Marcos, capítulo 15, 46, el cuerpo violentado de Jesús es envuelto en una sindón por José de Arimatea. La sindón del neniscos anuncia el destino trágico de Jesús. Los dos sufrirán el sometimiento bajo esta gente, bajo el poder de los soldados viriles. Todo este pensamiento lo estoy desarrollando en mi siguiente libro, esta ética del descaro, esta ética de la vulnerabilidad por medio de la ropa. Y es muy importante la figura de José de Arimatea, porque José de Arimatea, Marcos nos había dicho que José de Arimatea, que todo el Sanedrín había estado de acuerdo en darle muerte a Jesús. De pronto, en la siguiente escena, aparece José de Arimatea tratando de pedir el cuerpo de Jesús. Y uno se pregunta, bueno, si él estuvo en contra o a favor de la muerte de Jesús, ahora, ¿por qué le quiere dar entre comillas, cristiana sepultura? Entonces, todo este lenguaje de la sindón, de la ropa que vuelve a aparecer para envolver el cuerpo de Jesús, es para prepararlo también para la siguiente escena de la resurrección. Entonces, esta relación maestro-discípulo, dos personas que van a sufrir a manos de los soldados, de los penetradores oficiales, su cuerpo va a ser totalmente dejado, totalmente deshumanizado, y nosotros sabemos qué es lo que sucede. Los cuerpos van también a desaparecer, así como entran en escena. Uno desaparece en el misterio de la noche, desnudo, en medio de todos los machos, y el otro va a reposar en la tumba hasta que venga la historia de la resurrección, ¿no? Entonces, Marcos nos dice que el nenisco seguía con este verbo de sinacoluthein a Jesús. Y muchos de los biblistas como que no le han dado mucha importancia a este hecho de seguimiento. El verbo compuesto de sinacoluthein aparece 2 veces en Marcos. Ya apareció previamente en el capítulo 5, versículo 37, cuando Jesús va a la casa de Jairo para darle vida, vamos a decir esta palabra, a la niña que tenía 12 años, y dice, y no permitió que nadie más lo siguiera, excepto Santiago, Pedro y Juan, los super amigos. Sabemos que estos amigos siempre van a estar en el momento clave. Sin embargo, si esa historia se interpreta como una historia de seguimiento, de discipulado, entonces no podemos quitarle ese privilegio al neniscos, que también sigue a Jesús. El verbo compuesto de sinacoluthein, perdón, esto ya lo había dicho. Este verbo resalta la cercanía entre maestro y discípulo. Literalmente, este verbo significa acompañar a, estar cerca de alguien a quien se sigue. Entonces hay una estrecha relación, no solamente por la ropa afeminada, no solamente por la ropa mujeril, sino también por el mismo texto y por el mismo discipulado que el afeminado desde del neniscos está haciendo y realizando. Fíjense lo que nos dice el grande de Javier Picasa. Y él interpreta este texto de la siguiente manera. A primera vista, este joven ofrece rasgos de discípulo amigo y parece tener intimidad con Jesús o con el huerto donde Jesús ora. Y es el único que lo sigue, sinacoluthei, tras el prendimiento. Sigue a Jesús de cerca cuando todos han huido, manteniéndose a su lado como su compañero final, y así permanece por un momento. Bueno, la verdad es que no esperaba menos de Picasa, pero esta manera de leer el texto, como aunque él no diga que es discípulo de Jesús, pero por lo menos lo pone de una manera diferente, lo pone en mejor luz, ¿verdad? También uno de los mejores comentarios, en mi pobre y humilde opinión, que se han escrito acerca de Marcos, es Juan Mateos y Fernando Camacho. Los 3 volúmenes son ejemplares.
Yo los recomiendo altamente a todo mundo. Y lo que nos dicen estos dos autores dice, este verbo acompañar, sin acoluteo, que a diferencia del simple seguir, acoluteo, indica igualdad de itinerario y proximidad, pero no de subordinación. Pone a la figura del joven de nuestro episodio en estrecha relación con Jesús. Lo acompañaba. Cuando uno empieza a ver todos estos detalles que nos va dejando Marcos, a Marcos como que le encanta dejar pistas, y estas pistas como que nos van a llevar a veces a ir descubriendo a los personajes principales. Entonces, yo me pregunto que a lo mejor no estoy tan equivocado en mi hipótesis de presentar al Neniscos como un discípulo de Jesús. Continúa también Juan Mateos y Fernando Camacho. Sinacoluteo implica que el Neniscos sigue con Jesús después que todos los discípulos han huido. Luego no pertenece a ese grupo ni a la turba que rodea a Jesús. No se separa de él ni siquiera cuando éste es detenido y participa de su suerte como Jesús. También el joven es apresado. Entonces aquí tenemos casi una imagen de un gemelo de Jesús. Lo mismo que Jesús va a sufrir a manos de los soldados y del poder, el Neniscos lo anticipa. Y yo creo que tendríamos que reflexionar que el Neniscos no abandona a Jesús inmediatamente. Y uno yo ahorita, por ejemplo, estoy argumentando incluso que no lo abandona, que se queda con la ropa. Cuando se queda la ropa, cuando los romanos toman la ropa, toman su cuerpo. Y ese mismo cuerpo y esa misma ropa sigue hablando, sigue diciendo algo. Entonces, tras su detención, el Neniscos consigue huir, pero su huida es diferente al de los discípulos. No se indica como de ellos que abandonaron a Jesús. Luego, no supone el alejamiento de éste y además huye después de ser apresado, mientras que los discípulos lo hacen antes de que los apresen. Así que estará cumpliendo. Muchas personas quieren quitarle el valor discipular al Neniscos y resuelven a veces esto con que es un motivo profético, especialmente toda la escuela de Alemania, que dicen que el Neniscos está cumpliendo un motivo profético solamente. Y citan este motivo profético basados en el profeta Amós, en el capítulo 2:16, donde dice: en ese momento, hasta los soldados más valientes saldrán huyendo desnudos. Es lo que dice el Señor. El problema es que el Neniscos ni es soldado, ni es ciertamente el más valiente. Al final, tenemos que recurrir a que es un afeminado, el que va a salvar el movimiento discipular de Jesús cuando los machos han fallado. Vean esta imagen tan preciosa que hace poco el Papa acaba de ponerla, el Papa Francisco la acaba de poner en su oficina y ha dado de escándalos hace como 3 semanas. Ha dado de escándalos. Es la imagen de Jesús desnudo que viene a asistir a Judas después de que se suicidó. Y me pareció que capta bien la imagen. ¿El Neniscos es figura de Jesús o es Jesús figura del Neniscos? Porque al final de la narración, como que ambos personajes se mezclan y de tal manera que uno se queda pensando, pues llega tanto el discípulo a configurarse con el maestro a hacerse discípulo, que al final no se sabe quién es quién. La función del Neniscos es la de un doble que sustituye a Jesús para indicar que si bien materialmente lo apresaron, solamente apresaron su mortaja, la sábana, con que José de Arimatea envolverá el cadáver de Jesús, ya que en realidad su vida se les escapó de las manos. Esto prácticamente es la aportación
Y esto lo vamos a tener que ver cuando el Neniscos vuelva a aparecer otra vez, el Neniscos Jesús resucitado aparezca otra vez vestido en la tumba, diciéndole a las mujeres, buscan a Jesús el crucificado, vayan a Galilea y allá lo verán. Y sería bueno que escucháramos a este afeminado Neniscos, que nos desplazáramos otra vez a las Galileas, a las periferias, al margen, a donde hay gente todavía que necesita ser aliviada, que necesita ser cambiada en su manera de entender la masculinidad, porque después de todo parece ser que el Dios de Jesús le legitimó tanto al Neniscos como al Hijo amado, no desde el poder, no desde la jerarquía, no desde el patriarcado, sino desde la vulnerabilidad. Después de todo, el poder no reside en ser macho o en ser afeminado, sino en el servicio. Muchas gracias. Ok. Bueno, pues aquí estoy, soy oído. Bien, pues como lo hemos hecho en las otras ocasiones, podemos ir levantando la mano virtual, o si a los no los puedo ver, ahí la mano, su mano física, para hacer comentarios. Entonces pueden ir encendiendo o poniendo sus manos virtuales. ¿Alguien tiene alguna pregunta o un comentario para Manuel? Dejaste sin palabras, Manuel. Okay, ya veo la primera mano. Aparecieron los Gerardos, 3 Exacto. Gerardos y se baja una bruja. Exacto, vamos a bajar una bruja ahorita. A ver, Gerardo García, por favor. Bueno, gracias Manuel por este hermoso ciclo y gracias por tu presentación. Nos has dejado en bolas como al Neniscos, pero con ganas de seguir al Señor así en nuestra fragilidad, en nuestra pobreza. Muchas gracias Manuel por mantenernos en vilo, por ayudarnos a parecernos cada vez más a Jesús, que se hizo carne por nosotros. Gracias, Manuel. Gracias, Gerardo. Gracias por ser un hermano de camino. Muy bien, pasamos a mi otro tocayo, Gerardo Calderón. ¿Puedo hacer tu pregunta o comentario? Muy bien, adelante. ¿Quién fue yo? Bueno, dos cosas. Primero que nada, quisiera darle las gracias al Padre Manuel por haber hecho este magnífico curso para entender de una manera mejor la masculinidad, por darnos una visión nueva acerca de lo que es ser hombre. Me va a ayudar muchísimo en mi camino espiritual, en mi camino personal como creyente, para darme cuenta de que por el simple hecho de ser hombre, yo también puedo seguir a Jesucristo. O sea, no soy ni más ni menos que la mujer. Eso está claro. Yo puedo seguir a Jesucristo siendo hombre también. Y no me tengo que sentir acomplejado, ni encerrado, ni nada por el estilo. Entonces, me ha ayudado muchísimo. Y el otro comentario que yo iba a hacer, y se me ocurrió inmediatamente después de que usted terminó la exposición, lo que a mí se me ocurre es pensar que el chico effeminatus, como dijo al principio de la exposición, lo que se me ocurre es que podríamos estar frente a un seguimiento de un posible homosexual, un posible discípulo homosexual de Jesús, un posible discípulo homosexual de Jesús. No sé si usted estará de acuerdo con esta hipótesis mía, porque hay que tomar en cuenta el contexto del pueblo judío. El pueblo judío rechazaba totalmente el homosexualismo y como usted mismo ha dicho, el Imperio Romano y la cultura grecorromana tenía una idea totalmente diferente acerca del cuerpo del hombre y todo eso. No sé qué usted respondería respecto a mí. Bueno, primeramente acuérdense es anacrónico hablar de homosexualismo en el siglo I. Ayer Ariel lo mencionó. Esta palabra recién aparece en el 1800 en Alemania. En el siglo I solamente había, desde el punto de vista, como ellos entendían
esta cuestión era el que penetra y el que es penetrado. Simbólicamente, argumento de que estos, tanto Jesús como el neniscos, a la vista de aquellos criterios, son cuerpos penetrables, porque el cuerpo del imperio, de la legión, de los soldados, son impenetrable. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Yo sí argumento que en el Evangelio de Marcos, por lo menos, el otro cuerpo que he escrito algo es el joven que lleva el cántaro de agua, que está haciendo una función bastante deshonrosa. Ayer Ariel habló un poquito de ello y su argumento para no aceptar fue de que los esenios, probablemente la casa de este muchacho estaba frente al lugar de los esenios, donde vivían los esenios, y los esenios no tenían mujer. Esto no es del todo cierto, porque los estudios arqueológicos que se han realizado últimamente, especialmente en Qumran, se han encontrado que los esenios más conservadores se han encontrado huesos de mujeres y de niños, y no nacieron por obra del Espíritu Santo. Entonces, si esto es en el lugar de los esenios en Qumran, que admitían mujeres, pues el grupo que permaneció de los esenios en Jerusalén, pues era un grupo que conviviría con la comunidad. Entonces yo argumento también que el joven que carga el cántaro de agua está prefigurando de alguna manera también lo que va a pasar con Jesús. El cargar el cántaro simbólicamente funciona como cargar la cruz. Bueno, para las personas que quieran entender más esto, ahí está mi libro que va a salir muy pronto. Le van a hacer otra reedición en la editorial Herder. Este libro fue mi tesis doctoral sobre el Evangelio de Marcos. Entonces, yo sí veo que en el movimiento de Jesús hay cabida para todos los personajes que están liminales, para todos los personajes pues que transgreden normas, transgreden no solamente las normas de género, sino también ricos, pobres, puros e impuros, como que todas esas normas son desestabilizadas. Si Jesús permite esa desestabilización, pues también abre su comunidad alternativa para crear nuevas relaciones, ¿no? Ok. Bien. Gracias, Manuel. Comprendido, padre, comprendido, Ok. padre. Está más bien por Gracias. el lado de que que Jesús acepta a los descartados, Jesús acepta a los pobres, Jesús acepta a los que en la sociedad de la época como que no encajan. Ajá. Esto sí iría por ahí. Comprendo perfectamente. Ok. Gracias por aclarármelo, padre. Ok, gracias. Muy bien, Gerardo Calderón, ahora sí puedes comunicarte con tu micrófono. Gerardo, no te escuchamos. No puede todavía. No te escucho. Tiene que activar el audio. Tiene el micrófono abierto, pero no ha activado el audio. A lo mejor es una señal de Dios. Muy bien. ¿Alguien? Manuel. Sí, Manuel. Comunicarse. Sí. Adelante. Quisiera ver que si nos pudieras explicar un poco sobre el destino trágico de Jesús en el verbo akolusein, y el otro no recuerdo cómo decías. Gracias. Perdón, ¿quién habla? Jerónimo. Quería ver si nos explicabas un poquito sobre el verbo akolusein. Y la otra, no recuerdo qué rápido, sí hablaste muy rápido sobre la otra. No, sobre sobre cuando estaba hablando sobre los verbos, sobre el seguimiento. Sí, sobre eso, sobre el destino, el seguimiento a Colusein, y el otro no recuerdo cómo Akolusein. El del verbo akolusein es un verbo compuesto. Ok. Y este verbo compuesto solamente aparece dos veces. Y en las dos veces que aparece, bueno, en la primera, los intérpretes, cuando el texto es de Marcos en el capítulo 5:37, cuando dice que va a la casa de Jairo y que todo el mundo le dice, ¿para qué molestas al maestro? Todo el mundo está llorando. Dice que no permitió que nadie le acompañara. Y todo el mundo interpreta este verbo, akolusein, como un verbo que implica discipulado. Pero cuando llegan con el neniscos, no lo interpretan de esta manera. No lo interpretan
o no ven al Neniscos como un discípulo de Jesús. Cuando el verbo parece ser que encajaría perfectamente con estas exigencias del discipulado. Sí. Entonces, y esto es así, como que esto es muy común dentro de la exégesis actual, ¿verdad? Cuando quieren invisibilizar a una persona o a algo, siempre como, bueno, te pongo de ejemplo el joven que carga el cántaro de agua. La gente dice, bueno, pues, ¿qué pudo haber sido tan extraordinario de haber cargado el cántaro de agua? Pues a lo mejor para nosotros del siglo XXI, que vivimos en una ciudad, pues no puede haber nada extraordinario en cargar un cántaro de agua, pero sitúate en el siglo I, donde todas las cosas están divididas de acuerdo al género, y el género es performativo, de tal manera que al hombre le corresponde el campo, le corresponde la espada, le corresponde el pleito, el mercado, el agro, el debate, la retórica, y a la mujer todo lo interno. Y no se pueden transgredir. Y de pronto te presentan a un joven cargando el cántaro de agua, por ejemplo. Entonces, yo argumento que eso simbólicamente es igual de deshonroso a cargar la cruz. Pero lamentablemente la exégesis a veces no se va por esos lados. Entonces, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que traer nuestros propios lentes. Recuerdo a Larry que nos decía esto, traer nuestros propios lentes hermenéuticos al momento de leer el texto. Cuando yo leo este texto, yo traigo mi propia historia, mis propias vivencias, mis propias preocupaciones. Inmediatamente, bueno, yo allí les conté la historia de una historia que sucedió en mi pueblo, de un joven que cargaba el cántaro de agua, que le llamaban Nachito. Uno trae sus preocupaciones y solamente yo estoy preguntándole al texto, que tengo la certeza que es así, no lo sé. Pero a mí este texto, por ejemplo, del joven que corre desnudo, y ahorita ya lo desarrollé más en el siguiente libro, lo he desarrollado, lo he trabajado, lo he elaborado, a mí por lo menos sí me da así como bandera, así de decir, ojo, como que si le aplicas los criterios de masculinidad que se entendían en el siglo I, este joven no va a tener ninguna posibilidad de ser considerado verdaderamente un hombre. Y la buena noticia para mí es que Jesús, el hijo de José, desestabilizó la masculinidad tóxica e incluyó también a gente como el Neniscos. Gracias. Gracias. Perdonen. A ver, cuando me das tu libro, la Herder. Ya viene, les voy a invitar a una presentación también por ahí. Qué bueno, y nos mandas dónde lo podemos conseguir. Gracias. Continuamos con Gerardo Calderón ya está activo. Bien. Se le abrió Efatán. ¿Puedo? Ahora sí, a ver, Gerardo. Prácticamente. Ahora Muchas sí. gracias, muy amable. Disculpen las interrupciones. Manuel, 3 cositas así muy brevemente. En primer lugar, muchas gracias por esta semana, muy informativa. Definitivamente nos plantearon un aspecto histórico, todo el aspecto bíblico, los cambios, la figura de José como potencial ejemplo, etcétera, etcétera, incluso el aspecto educativo que presentaba Larry. Gracias de verdad por esta semana. Definitivamente me imagino que es un tremendo esfuerzo tuyo y de tu equipo. Segundo, cuando mencionabas que posiblemente creías que este era un discípulo, un seguidor de Jesús, de igual forma lo consideraba Mateos. Yo lo había hecho con anterioridad, hace mucho tiempo, por cuestiones de la vida, y yo compartí casa con Mateos, y él, en pláticas que había a la hora de comer, etcétera, comentaba esto. Pero esencialmente yo quisiera en 45 segundos contar un cuentecito. A mí me gusta, yo escribo cuentos cortitos y leo muchos cuentos. Este es de Pietro Moratti y hay una segunda parte, está dividido en 2. Dice que había una familia, estaba el papá, la mamá y los 2 hijitos, y se fueron de compras porque era tiempo navideño. Y viene el papá y le dice: mira Miguelito. Yo siempre uso el personaje de Miguelito de Mafalda.
Mira, Miguelito, le dice, ¿y qué querés que te traigan los Reyes Magos para esta ocasión? Ay, se queda pensando Miguelito y le dice, yo quiero un juego enorme, un set grande de cocina. Y se queda hacia el papá y la mamá intercambia mirada a los padres. El padre le dice, mañana inmediatamente voy a la escuela porque algo está sucediendo. ¿Hay algún error educacional en la escuela? No, le dice la madre. Hoy es sábado, el lunes yo me voy a ver al padre Manuel Villalobos. Él me lo compone. Él me compone a este muchacho. ¡Qué barbaridad! Mira, Miguelito, le dice, ¿por qué no te traen los Reyes Magos un gran juego de bomberos? Un juego de policías, ya sé, un juego de construcción. Y entonces Miguelito le dice, papá, mamá, yo no quiero ser niña, yo quiero ser chef. Y ahí se acaba la primera parte. En la segunda parte amanece el día lunes y entonces la mamá sale corriendo, llega a la iglesia. Padre Manuel Villalobos, ¿cómo está usted? Mire, padre, compóngame a mi niño, tengo un gravísimo problema. Mi niño quiere ser cocinera. Y el padre Villalobos le dice, hija mía, tu hijo no quiere ser cocinera, quiere ser chef. Y qué bueno, aquí está el volante, porque el día lunes puedes inscribirlo en la escuela de alta costura y de cocina de la comunidad Claretiana. Esta es la inscripción. Muchas gracias, Manuel, por toda esta semana. Gracias, gracias, Gerard. Muy bien, continuamos ahora sí con Aníbal Torres, por favor. Gracias, muchas gracias. Interesante presentación para la discusión, ¿verdad? Sobre todo cuando entendemos que Jesús acepta a todo el mundo, sobre todo los excluidos. Y sobre todo hoy cuando la iglesia evangélica y protestante y católica se mueve en los dos extremos. O excluye a los homosexuales o sexualiza la Biblia y casi que la genitaliza. Yo valoro como el que más la honestidad intelectual del padre Manuel al decir que este estudio que presenta lo hace con base en la hermenéutica de la sospecha. Pero ¿qué opina usted, padre, de los que dicen que este joven los que afirman que este joven es afeminado solo con base en sospechas que no en exégesis, y también que por sospechas que no en exégesis es también afeminado Jesús, porque Jesús es el doble de este muchacho, es el gemelo, sin necesidad se está forzando a decir a la Biblia, a justificar a lo que penetra y al que penetran, al que ha femeninado, porque en ese momento no hay homosexualismo, sin necesidad, sobre todo cuando se entiende que a Jesús sí, no hay necesidad que lo diga la historia ni los evangelios, sí lo debieron seguir homosexuales, Jesús abraza a los homosexuales, pero creo que la gran conclusión es que no se puede de manera apresurada hacer una afirmación de esta categoría hermenéutica sin hacer un mínimo de exégesis, y sabemos que cuando hay una errada exégesis o no hay exégesis, con seguridad no va a haber hermenéutica, sino sospecha hermenéutica. ¿Qué opinas, padre? Bueno, antes que nada, gracias por presentar estas preguntas, estos pensamientos. Me gustaría saber quién define lo que es verdaderamente la exégesis correcta y qué criterios se utilizan, porque desde allí ya va a haber una lucha también de poder. Si la exégesis solamente la pueden realizar los que vienen de Alemania o de aquí de Estados Unidos y todos los que intenten acercarse al texto desde otro punto de vista, es decir, tú realmente no estás realizando exégesis, estás realizando hermenéutica. ¿Y a ellos quién les cuestiona?
a ellos, ¿quién les hace estas mismas preguntas que usted me está preguntando a mí? Entonces, yo creo que en el fondo es siempre cuando un método se legitima y no se cuestiona, como puede ser el método histórico crítico. Y yo creo que aquí más bien tendríamos que ver en cuestión de la Biblia, ¿habrá algún exégesis que tenga totalmente la certeza de lo que dice o a las conclusiones que llega, que tenga la verdad? ¿O tendremos que movernos nuevamente porque no tenemos acceso a lo que verdaderamente sucedió? Solamente es por medio de interpretación. ¿Se cuestionará entonces todo eso o admitiremos también que probablemente cada persona trae sus propios prejuicios? Yo traigo mis prejuicios, pero los reconozco. Y te digo, estos son mis prejuicios que estoy trayendo al momento de leer el texto. El problema es que la gente que hace exégesis piensa que no tiene ningún prejuicio al momento de entrar en contacto con el texto bíblico. Y se sitúa como legítimo, se sitúa como si fuera la verdad por la cual se deben de medir las otras voces. Y yo creo que eso es bastante arrogancia. Muy bien, gracias. Escuchamos ahora a Claudio. Claudio Ramírez, tienen la palabra. Gracias, Gerardo. Gracias, Manuel. Muchas gracias por esta exposición. Bueno, yo siempre me pregunto, digamos, en la formación de los hijos, los meniscos también nuestros, nosotros los chicos por ahí, niños, en su relación en la escuela, qué sé yo, cuando vemos que son golpeados, por ahí crecimos en esta forma cultural de decir, tenés que devolverle el golpe, ¿no? Y me pregunto también, en el texto de Marco y Lucas creo que también lo dice, quien te hiere una mejilla, ofrécele la otra. Y creo que ahí también hay, ya hay una condición del discipulado, ¿no? De ir contra ese relato hegemónico, ¿no? y machista, pero que en nuestra educación por ahí también se hace difícil, ¿no? Se hace difícil, digamos, en el sentido de cómo educamos a los padres para nuestros meniscos, ¿no? No sé si lo dije bien, para que realmente puedan tener esa capacidad de dar la otra mejilla, ¿no? Es decir, derrumbar todo ese proyecto, toda esa idea del macho, ¿no? Bueno, era para preguntarte esto, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Claudio. No, y yo creo que la primera, por cierto, yo creo que está aquí el hermano Hugo. No sé si quiera decir algo, pero en la primera conferencia que él dio nos presentó a un Jesús desestabilizando la masculinidad, se acercó a varios textos y yo creo que introdujo muy bien, pues no solamente el simposio, el propósito de esta conversación, pero yo sí creo que Jesús, o por lo menos los textos, porque aquí también tendremos que ver qué es exactamente de Jesús y qué es creación después de la comunidad. Las palabras de Jesús, algunos hechos que la comunidad recordó o que Jesús hizo, pues sí cuestionarían la masculinidad del siglo I, iría contra cultura. Pero no sé, no sé si está el hermano Hugo, si quiera compartir a esta pregunta que tú expones, porque esto me parece que va más en esta línea de Jesús con esta nueva propuesta de cuestionar. Sí, Manuel, acá estoy. Ok. Acá estoy, señor. Sí. Sí, Claudio es obvio que tiene una preocupación de educador que yo comparto plenamente. Cómo educar a la juventud, a los niños en estos valores. Y esto va a llevar mucho tiempo. Yo calculo que esto va a tardar siglos, pero tenemos que empezar y la comunidad cristiana es un buen lugar para iniciar procesos de inclusión, es decir, de no excluir a nadie, ¿no? Entonces, y esto viene
de Jesús. Ayer o anteayer alguien dijo, pero eso estaba en la intención del evangelista. No, el evangelista lo que hace es presentar, diríamos, su visión que tiene 30 o 40 años después de la muerte de Jesús, pero él transmite, en este grupo de discípulos, transmite su ideal de la iglesia, ¿no? Es decir, ¿cómo debe ser la comunidad cristiana? La comunidad cristiana debe ser inclusiva. Si Jesús estuviera acá, él diría, no, yo nunca he usado el enfoque de género, ni sé qué es eso, ¿no? Pero sencillamente viene de su propia naturaleza, de su propia capacidad de ser empático con todas las variantes humanas de nuestra riquísima, diríamos, civilización. Es humanidad. Y si en algo podemos estar seguros es que el movimiento de Jesús sí fue un movimiento pacifista y que implicaba aprender a dar la otra mejilla, implicaba también a orar por los que nos persiguen. ¿Sí? Entonces, eso sí creo que está bien enraizado y está bien comprobado que, vamos, desde las pocas cosas que podemos decir que vienen de Jesús. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo esfuerzos para educar a nuestros alumnos e hijos en estas actitudes pacifistas, inclusivas, yo creo que estamos continuando la voluntad de nuestro Señor. Yo voy a decir algunas cositas porque me interesan mucho las preguntas. En realidad, las preguntas me interesan a veces más que las respuestas que podemos dar. Por ejemplo, Adrián dijo, el Evangelio no parece un judío hubiera rechazado que este Neniscos estuviera por allí revoloteando en la noche. El Evangelio de Marcos fue escrito en Roma, fue escrito para un público romano que comprendía mucho más de todas estas variedades, diríamos, vamos a decir, de masculinidades, ¿no? Y eso se prueba de muchos modos, ¿no? Por ejemplo, es el único evangelio que dice que la mujer puede divorciar al marido, que era solamente aceptable en un contexto romano, y también dicen las monedas, el as de la viuda. Lo que dijo hoy día, así colocando el Neniscos en una cadena de otros discípulos, esto me parece la pieza fundamental que no debemos perder de vista. El Evangelio de Marcos hace hincapié que los verdaderos discípulos son marginales. Los que siguieron a Jesús y que aceptaron la invitación, ¿no? Dejen sus redes y síganme, vengan y síganme, y que después escucharon: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga, acoluseo. Entonces, el verbo acoluseo, o en su variante sin acoluseo, son esenciales para comprender quién es el discípulo. El que ayuda a cargar la cruz a Jesús. Ya no me acuerdo cómo se llama, el Cireneo, creo, ¿no? El Cireneo es un anónimo, aparece por ahí, pero él carga la cruz con las mismas palabras que Jesús había dicho: tome su cruz y me siga. La viuda en el templo, dando todo lo que tenía para vivir, y Jesús dice: miren, esa mujer está haciendo mejor rol que todos ustedes. Entonces, las mujeres, ¿sí? Las mujeres que siguen a Jesús, que están hasta el final en la cruz, entonces esas indicaciones de Marcos calzan perfectamente con la presentación del Neniscos, que él sigue a Jesús en la noche, en la oscuridad, con su cuerpo, vamos a decir, deteriorado. Podría haber sido un prostituto nocturno, ¿no? Que creo que está insinuado en el artículo de Concilium, pero hay una serie de elementos para pensar: es un verdadero discípulo porque sigue a Jesús cuando los otros
lo han dejado. Y lo otro de la hermenéutica de la sospecha, disculpe si estoy tomando el tiempo de Manuel. A mí me gustaría, en esta posición, ¿no? Como biblista latinoamericano, que he percibido también de parte de la exégesis occidental, la exégesis de las, diríamos, universidades tradicionales, alemanas, inglesas, etcétera, francesas. Yo siempre me he preguntado, el que esté libre de ideología, que tire la primera piedra. Porque nuestra lectura, obviamente, que viene de lo que vivimos en nuestro continente. Otra vez, este es el continente que acuñó la expresión machismo. Entonces nosotros venimos justamente con esta percepción y queremos leer el Evangelio para transformar. En los 70, en la época de la teología de la liberación, se decía a todos los que usaban, ¿no?, la preferencia por los pobres, que estudiaban el libro del Éxodo para la esclavitud, la liberación, etcétera, ellos se les acusaba de lo mismo. Les decían, mira, pero ustedes pobre para arriba, pobre para abajo, ya nos tienen hartos con este tipo de exégesis. Y uno de ellos dijo, miren, cuando desaparezca la desigualdad social, se acabó la teología de la liberación y no tenemos ningún problema de que desaparezca. Yo diría, no importa que desaparezca el enfoque de género en la lectura de la escritura cuando tengamos inclusión, ¿sí?, de todas las masculinidades, de todas las feminidades, y que realmente vivamos en una iglesia con equidad de género. Bueno, disculpen que me extralimité. Gracias, profesor. No se preocupe. Gracias, Hugo. De hecho, Gracias, Manuel. Vamos, perdona, a seguir con la lista de las manos virtuales para respetar a las personas que la levantaron. Vamos a continuar con Adriana González. Por favor, Adriana. Buenas noches a todos. Desde acá de Córdoba, Argentina, quería agradecer al padre Manuel y a todos los que se hicieron cargo de esta apuesta. A mí lo que me atrajo, lo que me llevó a buscar esto fue que yo entiendo que hay una crisis de masculinidad. O sea, lo masculino parece que sufriera una crisis de definición. Me pareció excelente esta hermenéutica de la sospecha que con tanta fuerza de certeza expuso el padre Manuel. Lo que pude ver fueron dos cuestiones, dos cosas muy fuertes, dos ideas de fuerza. Una es la cuestión del uso del poder en esta lectura que él hizo de Marcos 14, 51 y 52, en aquella concepción muy querida de Pablo Freire, opresor oprimido. Pero también he encontrado que él dijo una pequeña palabra al terminar y dijo, no sé qué cuestión con el obispo. Lo dijo así. Y yo digo, la iglesia siempre asumió lo que San Ireneo dijo, que lo que no es asumido no es redimido. Y lo dice el Nuevo Catecismo de la Iglesia. Y esto a mí me da certeza de que lo que ha dicho el padre Manuel debe ser así. Porque la redención tiene que ser justamente de todo. Y que este Cristo sufriente debe haber sufrido todo esto. Y la desnudez justamente nos lleva a nosotros a asumir la totalidad del ser humano. Nada más que esto, agradecerles infinitamente, y la apertura ha sido algo maravilloso porque me deja a mí rumiar permanentemente estas palabras. Muchas gracias a todos. Gracias, Adriana, por sus palabras. Y miren, bueno, más que de la hermenéutica de la sospecha, yo le he llamado hermenéutica del otro lado, que también hace hincapié también a la hermenéutica de la sospecha. Del otro lado, porque siempre he estado con esta ambigüedad de no estar situado en un lado ni el otro, que tiene género, de unidad, de orientación sexual,
Y yo creo que todo esto son los factores que yo traigo cuando leo el texto bíblico, para decirles, esto es mi aporte, esto es lo que yo veo, y que tengo la verdad absoluta, no. Es solamente mi acercamiento y está abierto a errores, pero esto es lo que yo creo que todo biblista debería de reconocer, que traemos nuestros propios prejuicios al texto, incluso las personas que lo nieguen. Okay. Bien, gracias. Continuamos con Gerardo Alonso. Adelante, Gerardo. Sí, muchas gracias, Padre Manuel. Primeramente, un agradecimiento por no nada más esta semana grandiosa de temas, sino todas las que nos ha regalado en meses anteriores. Mi pregunta va encaminada al comentario que hizo usted en su exposición de que en cierto modo no le preocupaba tanto la historicidad de la figura de este Neniscos. En ese sentido, ¿podríamos considerar esta figura del Neniscos como una figura teológica un poco similar a la que maneja Juan en su Evangelio con el discípulo más amado, que pretenda Marcos en cierta forma teológicamente darnos a entender que para ser un verdadero discípulo de Jesús, nosotros varones en cierta forma tendríamos que despojarnos de las seguridades de masculinidades tradicionalmente establecidas, ¿no? Y que la figura de la desnudez, tanto de esta figura del Neniscos como la de Jesús crucificado, sea en cierta forma el que nosotros tratemos de situarnos en esta figura teológica del Neniscos como para un buen seguimiento de Jesús. ¿Sería una interpretación adecuada? Yo creo que sí, Gerardo. Mira, yo creo que, bueno, que estas conclusiones a las que tú estás llegando de decir, yo creo que en el fondo Marco nos invita, viéndolo o acercándonos desde esta hermenéutica, a despojar los privilegios de que se nos da por el simple hecho de ser hombres, ¿no? O que se les da. La cuestión de la historicidad, yo la verdad es que no me detengo tanto porque son muchísimas capas de redacción hasta tener lo que tenemos como texto. Entonces, por allí casi que va a ser imposible llegar a ver, situarlo si realmente es histórico o no. Aquí yo vivo en el vecindario de la Universidad de Chicago. Aquí hay un expositor biblista muy respetado y que él cree, si tú le preguntas esto, te va a decir, Marcos se copió totalmente la Ilíada y la Odisea. Totalmente se fusiló el libro de la Ilíada y la Odisea con los personajes cambiados, incluso hasta el personaje del Neniscos aparece en una historia de la Ilíada y la Odisea, hasta en el mismo griego, y te lo va a ir poniendo. Entonces, ¿qué historicidad va a ir ahí si es que esta interpretación de este profesor MacDonald tiene la razón? A mí más bien, como todo texto sagrado, es ¿cómo lo tomaría la primera comunidad? ¿Cómo lo recibiría? Especialmente una comunidad que está familiarizada con temas de masculinidad en esos sentidos, de el que penetra, del que es penetrado. Esto no lo puedes negar, hay evidencias, o sea, y no puede hacer una lectura de decir, es que los evangelios nacieron apartes, o como diría ¿quién era? Creo que fue Tertuliano. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Pues tiene que ver todo. ¿Cuál es el encuentro cultural que influye uno al otro, no? Entonces yo creo que por eso es que no me preocupo tanto por la historicidad. Pero sí, la conclusión, yo creo que tú lo has dicho muy bien. Yo creo que en el final Marcos invita a todas las personas que quieran cargar la cruz a despojarse de privilegios, donde ya incluso con el encuentro entre los hermanos zebedeos, ¿no? Los reyes de este mundo los esclavizan, no debe de ser así entre ustedes. El que quiere ser primero que sea último. Quitarse privilegios no es fácil. Y a veces esos privilegios ni cuenta uno se da que los tiene. Yo recuerdo la primera experiencia de venir aquí a Estados Unidos y
Me tocó una maestra y tenía muchos problemas y me dijo, es que tú vienes de un país machista. Dije, yo no soy machista. Y después me di cuenta que era machista hasta no poder. Pero está interno, o sea, no sabes. No sabes hasta que después vas aprendiendo y reconociendo. Y ahora es mi mejor amiga. Bueno. Muy bien, gracias. Tenemos 3 personas más, a ver si alcanzamos a ver las preguntas. Continuamos con Pablo Idiazábal. Perdón si no pronuncié bien tu apellido. Pablo. Voy a ser breve. Quiero pedir disculpas que no es una pregunta lo que tengo. Es un agradecimiento y un comentario. Agradecerle a Manuel por la excelente charla de hoy, todo el curso, que lo suban al canal de YouTube, que esté el de Ariel también, buenísimo, un lograzo. Y el comentario es como complementario al cuento de hace unos minutos de Miguelito que hizo Gerardo. Y yo pensaba que si en verdaderas iglesias inclusivas, qué importante es que llegue un momento en que no nos escandalice que Miguelito quisiera ser cocinera, o sea, que no nos tranquilice que en realidad quiere ser chef. Podría pasar que Miguelito se autoperciba cocinera y que eso no nos escandalice, o sea, que no nos olvidemos que nuestros hermanos y hermanas trans en la actualidad son como los leprosos y las leprosas de la época de Jesús, y no en vano tienen 35 a 40 de promedio de vida, por esto de que están invisibilizados, y lo tenemos tan naturalizado que no sé si todos se dieron cuenta de que ese cuento se podía complementar aún más con esto de que no habría ningún problema que Miguelito se perciba mujer con pene. Gracias. Gracias, Pablo. De verdad, y miren, todos los cursos que hemos presentado los ponemos a disponibilidad, con excepción de algunos de Ariel, no porque uno no quiera, sino porque el doctor Ariel tiene ciertos contratos con otros institutos. Entonces es cuestión, pero todos los vamos a poner y alégrense porque la semana de junio vamos a tener toda una semana con Ariel y todos los vamos a poder también subir a nuestra página. Muy bien, gracias. Continuamos con Jesús Alberto Gómez. Adelante, Jesús. Muchas gracias. Padre, primero que todo, Padre Manuel, felicitarlo por presentar todas las alternativas e interpretaciones que se le da. Para mí, definitivamente no encuentro ningún problema desde mi fe que existan estas personas dentro del Evangelio, del Evangelio. Ese era el Evangelio, ese era el mensaje de Jesús, la acogida. Pero yo trato de hilar más delgado y busco qué buscaba, interpreto qué buscaba Marcos con eso, qué buscaba decir. Y yo a veces, de esto es parte de su interpretación del Evangelio de Marcos, que era, Marcos le da duro a los discípulos, le da duro a los evangelistas. Dice, Padre, es difícil ser discípulo de Jesús en el Evangelio de Marcos. Y yo creo que, si me permite la palabra, lo ridiculiza, les echa una sátira, dice, mire, todos salieron corriendo, el último que salió y estuvo ahí pendiente fue esa persona, ese amanerado, por decirlo así. Y mire que se contextualiza con la mujer. Recuerdo tanto, dijo un padre cuando estaba pequeñito en una Semana Santa, dijo, y mire, y Pedro negó delante de una vieja a Jesús. Entonces es eso que quiero, que Marcos busca eso, o sea, todos los que se creían amigos de Jesús a lo último, o los más fuertes, fueron los primeros que abandonaron a Jesús. Muchas gracias, Padre, por dejarme participar. Gracias, no, gracias. Bueno, y no fue de una vieja, fue de una paidis, que es una esclavilla, la que tiene menos honor, no solamente fue una esclava, bueno, era la más baja. Pero ahí está, ¿qué busca Marcos? Como que y por eso es que los otros evangelios probablemente después como que suavizan la actitud de Jesús con los discípulos, ¿no? Y si nuestra hipótesis es correcta de que Marcos es el primero, Mateo ya va a suavizar un poquito la relación de Jesús con los discípulos varones. Pero en Marcos parece que los sitúa con carne, los describe como son.
ambiciosos, llenos de poder, que al final no entienden. Por eso hay que continuamente ir a Galilea, y especialmente Pedro, ve a Galilea, ve a la periferia, para ver si esta vez aprendes a ser discípulo. Muy bien, y vamos también a terminar también con Víctor Sánchez, que tiene la mano levantada desde hace rato. Adelante, Víctor. Hola, buenas noches a todos. Gracias desde Hugo a Manuel, todos, gracias por esta semana que nos han dado y nos reencontramos en junio, Dios mediante. Tal vez lo mío es una reflexión, ¿no? Para pensarlo y, bueno, esperar la devolución de Manuel también o de Hugo. Esto de la iglesia inclusiva que tanto hablamos y que tan necesario es y que la vinimos desgranando de algún modo en todos estos días, creo que se torna necesaria dos madureces. La primera, la madurez nuestra como comunidad, como laicos, como comunidad, como bautizados. Pero en una iglesia tan conservadora como la que tenemos muchas veces en determinados lugares de América Latina, en Argentina, también y clericalista, es necesaria la madurez afectiva y la madurez en la formación que deben recibir los sacerdotes o los futuros sacerdotes. Me parece muy importante. Muchas veces hay en los sacerdotes o futuros sacerdotes como mares de fondo que no les permiten dar el abrazo que necesita el otro, otra u otro. Y eso creo que tenemos que nosotros como laicos pedirlos y los formadores pensarlo muy bien. Muchas gracias. Gracias, y yo creo que tienes toda la razón, ¿verdad? La disfuncionalidad que a veces hemos manejado, que nos ha venido acompañando este miedo al cuerpo, que no crean que apareció hoy, viene desde el siglo II, después se agudiza entre Joviniano y Jerónimo, quién agrada mejor al Señor, las vírgenes o los que prueban el pecaminoso cuerpo. Y yo creo que todavía somos como herederos de esa dicotomía, de ver el cuerpo en esa dualidad, ¿no? Algún día a lo mejor podemos integrar todo nuestro ser, nuestro cuerpo, de una experiencia más positiva como lo entendían los judíos, ¿no? Un todo. Bien, son todas las personas, Manuel, perdón, que teníamos aquí en la lista. No sé si alguien quiera añadir algo o tú quieres añadir algo. Tenemos todavía 5 minutos. Ya no hay nadie que quiera decir nada. No, de la mano virtual no nadie, a menos que alguien quiera expresar libremente o comentario, una pregunta. Valerie quiere hablar. No la veo en la pantalla, perdón. Que hable Valerie. Que hable. Padre, una consulta. Usando, como decimos, el sospechómetro, podría también ser que, bueno, usted dice que el Neniscos es Juan, Santiago, bueno, ahí usted pone una lista. Podría también ser, no sé, se me viene, que sea el muchacho que nos habló ayer Ariel, que fue curado del centurión, que, digamos, como una muestra de agradecimiento, hacerse discípulo de Jesús. Es mucho. Es mucho. Bueno, pero miren, mi profesor, que fue un argentino, el director de tesis, acaba de escribir un libro, por aquí lo tengo, y es un tipo de novela histórica basada en el Evangelio de Marcos. Allí ese personaje podría caber muy bien, pero como en novela. No tenemos realmente pues la certeza. Lo que les estaba comentando fueron los posibles candidatos que a través de la historia han asociado al Neniscos con estos, como que en el siglos, con los apócrifos, va a haber la necesidad de ir llenando pequeños huecos, vacíos, lagunas de personajes, y como que todavía esta tentación no muere, ¿no? Como quisiéramos saber exactamente quién era, qué hacía, pero no tenemos esta información. Incluso, bueno, cuestión del centurión y la relación que tiene con el país. El centurión, en mi opinión, en el Evangelio de Marcos siempre está asociado al poder. Los centuriones tenían un voto a Roma,
Y bueno, todo el mundo cree que el centurión hace la profesión de fe, de decir verdaderamente este era el Hijo de Dios. A lo mejor Marcos está utilizando una ironía, decir, verdaderamente este era el Hijo de Dios y mira cómo acabó. Porque después el centurión va a estar unido junto con con Pilato cuando lo vuelve a llamar para ver lo del cuerpo de Jesús. Entonces, siempre como que hay estas tendencias a ir llenando vacíos, a decir, bueno, pero solamente nos estamos dedicando, solamente a veces nos movemos en sospecha, la sospecha se vuelve duda, la duda pregunta, y a veces una pregunta genera otras preguntas, ¿no? Así como decía del discípulo amado, ¿quién fue el discípulo amado? ¿Será un personaje literario solamente para imitar? Muy probablemente. ¿Será histórico? Bueno, hay mucha gente que lo cree, otros que probablemente no. Muchas gracias, padre. No, gracias a usted, Valeria. Como siempre. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntar, hacer un comentario? Todavía tenemos unos minutitos. Y si no quieren preguntar, pues podemos anunciar nuestro curso. Miren, antes que nada, les agradezco de verdad a todas las personas que fueron fielmente, que estuvieron fielmente los 6 días. Lo que vamos a hacer para la próxima vez que tengamos un tipo de reunión, a lo mejor ahorita para junio ya es muy pronto, pero quisiera dar un certificado, pero a lo mejor a alguna gente le puede servir, ¿verdad? De reconocimiento. Lamentablemente no sé cómo mandarlos. Problema. Por Sería... mail. Pueden hacerlo y mandarlos de forma digital, por mail, en PDF. Así hacen los de la Fundación Diálogo de Ariel. Ah, ok. Esa es qué bueno. Los de la peregrinación lo envían por correo. Ok, entonces, bueno, no esperen que lo enviemos por correo porque no llegan, si están en el correo como... Correo electrónico, ¿no? Por correo electrónico, sí. Correo electrónico, sí. Ay, sí, yo pensaba de... Entonces, miren, correo postal, muchas gracias por esta semana. Gracias. Bueno. Para la próxima vez, a lo mejor vamos a tratar de ir llevando control asistencia para las personas que estén interesadas. Así que ya lo saben, anótense con Ariel sobre el curso Ángeles, Diablos, Demonios en la Literatura Bíblica. Y de verdad todo lo que estamos proponiendo, este foro que se está creando, esta comunidad digital alternativa, bueno, pues es esto. Personas que soñamos inquietamente con otro tipo de comunidad, una comunidad más inclusiva. Entonces, esto es lo que estamos pensando. Probablemente vamos a tener una manera de llevar la lista y después les podríamos pasar a las personas este certificado. A ver si lo logramos trabajar para de aquí al mes de junio 7 al 12. Y yo le quiero dar las gracias a todo el equipo que estuvo también detrás del foro, atrás de las cámaras, dice la gente, especialmente a Arturo, al padre Jera, a Yola, muchas personas que de una manera y otra hacen posible que se abra la pantalla. A veces la gente pensaría que uno llega y ya mandó el link, no. Hay que estar contestando correos, hay que estar haciendo promoción, hay que estar haciendo esto, haciendo lo otro. Gracias de verdad a todo el equipo de Libicla. Y bueno, gracias también a ustedes por acompañarnos y esperemos que no sea la última vez, esperemos que nos sigan dando su apoyo. Muchas gracias y que Dios les cuide, les bendiga. Nos vemos entonces con Ariel Álvarez. Anótense porque el cupo está limitadísimo, ¿ok? Gracias, Muchas Manuel. gracias. Hasta luego.